Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Les quiero recomendar un libro muy interesante, es una edición española, que se llama Razones para ser omnívoro, por tu salud y por la del planeta, es el subtítulo. Pertenece a un veterinario español, Juan Pascual, que ha estudiado muy seriamente el tema de las carnes sustitutivas, las carnes sintéticas, el fenómeno de los veganos, porque el libro es un verdadero tratado, es un libro de divulgación científica, pero de alto nivel. Y así, por supuesto, reconoce que cualquiera puede comer lo que quiera, puede hacerse su dieta propia con todo derecho, pero no porque ejerza ese derecho va a tener un nivel de alimentación suficientemente sano. Y este tipo de repudio a los productos que tienen algo que ver con la carne, porque los huevos también caen en eso, y la leche, la abstención permanente de estos alimentos produce una cantidad de debilidades orgánicas que el autor se ocupa de destacar. Pero además hay otra cosa muy interesante. Él dice que esto que podría ser, en fin, un interés propio de personas que prefieren este sistema, estos alimentos, tiene atrás, no digo que en todos los casos, pero hay atrás de esto también algo que podemos decir pertenece a la llamada cultura woke, porque se funda en un principio ideológico. Ese principio ideológico, en definitiva, es que los seres humanos no somos de un nivel superior a los animales. Desde luego, ni la palabra espiritual aparece en esto, sino que somos todos animales. Entonces, no tenemos derecho a ser carnívoros. Pero esta propuesta no se queda ahí, por eso tiene tanto de ideológico, sino que va contra lo que distingue por superación, desde luego, al hombre respecto del animal. Y son entonces campañas no solamente de carácter dietético, sino de carácter antiinstitucional, antiprincipios que fundan nuestra cultura. Es decir, estos temas dietéticos son como un enmascaramiento de algo más importante. Y eso, bueno, si quieren profundizar, ahí está el libro de Juan Pascual. Pero hay otra cosa interesante que trae Pascual, y es que la producción, la oferta de productos sustitutivos de la carne, a los cuales se dio tanto aire en su momento, tanta propaganda, no ha penetrado en el mercado, no
no gusta esta alternativa. Y en cambio sí ha crecido el consumo de las carnes propiamente dichas. En fin, son temas muy interesantes en relación a la ganadería, que imprevistamente se ha encontrado con una cantidad de enemigos pseudoecológicos y que la han puesto como villano también, generadora de contaminación, causante del cambio climático, en fin. Pero hoy vamos a hablar de la carne. Esta es una introducción para el tema que va a circular en una conversación con nuestro amigo Luis Bameule, una vez aquí, que ustedes recuerdan, ha sido presidente de Quick Food, la fabricante de los famosos y queridos patties, es expresidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, de modo que, Luis, te recibo con los brazos abiertos una vez más. Gracias, Fernando, y bueno, a disposición para lo que pueda ayudar, si puedo ayudar en algo. Bueno, mira, esto que mencioné recién, el libro de Pascual, que es tan interesante, es una mancha más en el leopardo de los problemas artificiales, creo, que se han ido elaborando sobre la ganadería. La ganadería argentina, por ejemplo, ha sido castigada desde hace décadas con sistemas impositivos, incluso con como te diré, castigos ideológicos de la oligarquía y cosas así. Sí. Ahí me parece que cabe otra cosa que también está en el libro de Juan Pascual, y es que este tipo de fantasías prosperan cuando la gente de ciudad se olvida de que los alimentos vienen del campo, y entonces se va generando una ignorancia de cómo es la vida auténticamente rural, de cómo se llega a la producción, en fin, la cantidad de modalidades que inciden después para nuestro bien en la economía general y en los usos también, en el consumo, en la cultura. A mí me gustaría, con tu experiencia en el tema de ganadería, ¿vos cómo has ido viendo este trato a la ganadería? En las décadas recientes vos te has destacado tanto por Quick Food como por tus actividades transempresarias representativas del sector. ¿Cómo ha sido tratada y cómo es tratada la ganadería en la Argentina? Bueno, a ver, primero la ganadería prácticamente se inició con los orígenes de la Argentina. Lo que pasa es que pensemos que las carnes para poder durar en el tiempo, conservarse, había solo dos caminos: o salarla y guardarla salada en el pasado hasta que apareció el frío como conservador y para poder guardar la carne a fines del siglo XIX. Antes existía lo que se llamaba el autoconsumo, es decir, en un establecimiento se mataba un animal, un cordero o incluso un vacuno, para comer allí mismo, y lo que se salvaba era el cuero. El cuero era el negocio más básico que había. La carne era una derivada. Después se fue descubriendo que la carne y sus cortes, sobre todo algunos más especiales que otros, iban tomando cada vez más valor. En la Argentina no se le asignaba demasiado valor por varias razones. Una, porque estaba muy disponible, como todo lo que está muy disponible, siempre era barato. Con el tiempo, bueno, el stock ganadero fue empezando a bajar, la población empezó a crecer, apareció la posibilidad de exportar a fines del siglo XIX, y eso le fue dando valor al ganado. En una época incluso se mandaban reses enteras a los mercados sobre todo a Smithfield en Inglaterra, iba la mayor parte de la exportación argentina, y el precio se armaba en Inglaterra, en un remate en el mercado de Smithfield en Londres,
y la carne se exportaba con valor a fijar. Después, ya en los años 60, con el tema de que tal vez el virus de la aftosa podía ir en los huesos o algunas otras enfermedades, se empezó a privilegiar el desosamiento de las carnes aquí en Argentina y se exportaban cortes conservados bajo frío o enfriada a 0 grados o congelada. La enfriada tiene una duración, si está bien envasada al vacío, de, no sé, 45, 60 días, y si el congelado puede durar 1 año o 2 años, pero obviamente pierde algunas de sus condiciones, sobre todo de terneza y sabor. Entonces, como todas las cosas han progresado o han evolucionado, y hoy el mundo en general consume carne vacuna, yo te diría sin problemas, en unos países más caras que en otros. Argentina, junto con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, Estados Unidos produce muchísima carne, y junto con Australia, son este conjunto de países, además de consumir fuerte, exportan la mayor parte de lo que se transa en el mundo. Y Asia, el continente asiático, ha venido descubriendo a la carne vacuna en los últimos 10, 15 años. Un país como China, hace 20 años no importaba 1 gramo de carne vacuna. Hoy es el principal importador del mundo, importa más de 2,5 millones de toneladas por año de carne vacuna. Y en cambio Europa no creció en su consumo. Aparecen muchos de estos cuestionamientos que vos mencionabas. Está el mundo vegetariano, el mundo vegano, es decir, con todas sus variantes. Está toda la variante del famoso tema del bienestar animal, aparte, que por qué hay que matar a un animal. Bueno, como vos decís, acá se mezclan desde cuestiones ideológicas, modas, pensamientos incluso religiosos de alguna gente, pero, digamos, un animal no tiene el nivel de una persona, por lo tanto, desde que se inició la vida en la Tierra, los animales han estado a disposición del hombre. Es así. Además, nuestra propia constitución física indica que somos omnívoros. Tal cual. Por eso este señor Pascual, el que mencionaste, suena muy razonable en todo su pensamiento. Es más, hay países que han sido que se han ido tirando más hacia lo vegetariano, de Europa, incluso Bélgica, por ejemplo, pero Bélgica aclaró que hasta los 12 años el consumo de carne vacuna debe ser no solo libre, sino que sería preferible que se coma mucha carne vacuna, porque es la edad del crecimiento de las personas, y en esa edad de crecimiento hay vitaminas, sobre todo B12, el hierro, etcétera, que muy pocos otros alimentos los generan, digamos, ayudan al hombre, y ahí la carne vacuna juega un rol donde ellos dicen es opcional, pero sería mejor que se consuma más carne en esa época, porque le da, sobre todo en la edad del crecimiento, una mejor contextura, mejor defensa ante enfermedades a las personas humanas. Así que hay mucho para hablar de todo esto. El consumo global del mundo crece, en el caso de la carne vacuna, no rápido, pero crece lentamente, pero crece. Hoy en el mundo se consumen entre 10 y 12 kilos de promedio, pero claro, en ese promedio hay 5 de China, 6 o 7 de Japón, pero claro, Europa está en 16, 17, nuestros países acá en el Río de la Plata estamos en 47, 48 kilos por año y por habitante. Ha caído en nuestros países porque hay otras alternativas, también cárnicas. Ha subido muchísimo el consumo de pollo, pero ahí juega mucho el precio, el costo y el descubrimiento de una cantidad de comidas que se pueden hacer con pollo y que salen muy bien. El cerdo también ha subido, se ha duplicado el consumo de cerdo en los últimos años, pasó de 8 a 17 en pocos años. Ya no se consume tanto como fiambre, se consume ahora también como carne. Hoy, en cualquier parrilla hoy te encontrás
desde muslos de pollo hasta bondiolas de cerdo, el famoso matambrito que tiene hoy mucho éxito, el matambrito de cerdo. Y antes, en cambio, la parrilla era básicamente asado vacío y alguna colita de cuadril y las menudencias, pero ha ido cambiando como tantas otras cosas. De todos modos, yo obviamente por toda mi vida estuve relacionado con el tema y las cosas han cambiado, pero eso de decir no terminante o eso, cada uno haga de su menú lo que quiera, pero no veo que haya elementos así justificativos como para decir el vacuno no va o las carnes no van. No, desde luego. Y a pesar de lo que estás diciendo, el stock de vacunos en la Argentina ha disminuido. Es ¿A qué verdad, se debe? pero ahí se dan otras razones. Una primera es que durante muchos años directamente no ha sido negocio, digamos, criar ganado o llevarlo a un peso importante para que luego sea faenado, tanto para consumo como para exportación. ¿Por qué? Por razones políticas en muchos casos. Tanto la carne como la leche y el pan, en Argentina se los ha denominado bienes salario muchas veces. O sea, si el precio de la carne sube, se le complica el bolsillo al obrero o al ciudadano y entonces que no se pueda exportar. Y si no se puede exportar, hoy concretamente rigen retenciones, impuestos especiales a las exportaciones de carne vacuna. Y eso, una de las razones, por supuesto, es juntar plata para el fisco. Pero otra, segunda, es que haya carne barata para el consumidor argentino. Y esto no ha pasado en otros países, y otros países fueron, incluso vecinos, han superado a la Argentina en su productividad, y hoy un país como Uruguay está exportando la mitad o más de lo que exporta Argentina, con un país que en menos de la 10ª parte desde el punto de vista de su superficie. Brasil hace 30 años no exportaba prácticamente nada de carne, y del 95 para acá, hoy es prácticamente uno de los 3 exportadores más grandes del mundo. Argentina, que fue 100 años el principal exportador y el principal consumidor, por supuesto ha dejado de ser. Está en el ranking, está quinto o sexto en este momento en el mundo, y con un producto que está castigado por impuestos y por una serie de cosas, por las razones, como te dije antes, que sean, por recaudación fiscal o porque queremos que esté barata para el consumidor argentino, por lo que sea. Y eso no ha ayudado a empujar la producción ganadera. Y la producción ganadera en proporción se ha achicado. Hoy tenemos un stock, Fernando, de 50, se acaba de actualizar a fin de 24, 51,5 millones de vacunos. Hace 30 años teníamos 58, 60 millones de cabezas. Ha caído en épocas del ministro Moreno, que había controles de precios excesivos y frenos de todo tipo, hubo tal digamos, desestímulo a la producción que en esa época solo cayó 10% del stock ganadero. Con lo cual esas intenciones de la mesa de los argentinos y que no falte el bife de la mesa de los argentinos, cuando en rigor tendríamos que estar como país líder en el mundo. Argentina ha sido reconocida por décadas como el país del tango, de la carne vacuna, o de Juan Manuel Fangio, digamos, pero digamos, es algo que representa la carne vacuna. Cualquier turista que llega a la Argentina por primera vez, una de las cosas que apunta es ir a comerse un bife en una buena parrilla. Eso es lo natural. Incluso países asiáticos como Japón casi no recibieron nunca o casi nunca carne de Argentina, y un turista japonés lo primero que hace es irse a comerse un bife a un restaurante. Entonces, es lamentable, bueno, no es el único problema de las políticas económicas de Argentina de las últimas décadas, pero la verdad es que no ayuda a eso. Argentina llegó a prohibir sus exportaciones de carne, y con una señal como esa, el productor hace otra cosa.
reemplaza y siembra algo de agricultura y no hace ganadería. Si lo van a perseguir por eso, ¿para qué va a dedicarse a eso? En el último tiempo, al menos se han eliminado los cupos de exportación. Se le han sacado algunos impuestos, pero todavía hoy hay retenciones a las exportaciones. Único país del mundo que le pone impuestos a sus exportaciones, por lo menos de los grandes exportadores de alimentos. Argentina es el único, y algún día ya eso se ha prometido en algunas campañas políticas, pero eso tiene que desaparecer, si no, no hay el menor aliciente a seguir produciendo. Por lo tanto, creo que digamos, en el mundo ya no se discuten las propiedades, digamos, de las carnes. Sí hay, se aprecia, digamos, son más caras las carnes vacunas en el mundo, más caras que las de cerdo, y las de cerdo están ahí peleando con precios parecidos a los de las aves, a los pollos. Pero el vacuno, como además es un proceso más largo para producirlo, es una vaca, un ternero, en la mejor de las posibilidades, por año. Imagínate, los cerdos tienen 2 lechigadas, como se dice, por año, y una madre de cerdas puede generar 35 o 40 cerditos en un año. Y los pollos, ni hablemos, cada vez se hace más corto el tiempo en el que se engorda un pollo. Por todo esto, yo te digo, lo que debería hacerse, y más un país que es líder en todo esto como Argentina, que tiene las pampas, que tiene pasto, no dejemos de pensar además que la vaca es un vegetariano absoluto. La vaca se alimenta de vegetales solamente. Entonces no lo vamos a cuestionar, pues toda su vida se alimentó con vegetales, es totalmente vegetariana. Por lo tanto, me parece que poco a poco tenemos que ir yendo a que, bueno, Argentina tiene expertise, no solo produce bien las carnes, sino que la industria frigorífica sabe trabajar las carnes vacunas. Eso viene de la vieja historia de los viejos frigoríficos ingleses, americanos que hubo en la Argentina, pero hay un espacio en eso para las carnes en el mundo, y nuestros competidores lo han estado aprovechando mejor que nosotros. Tanto Brasil como el mismo Paraguay, Uruguay, han avanzado mucho en estos últimos años, más rápido que Argentina, sin duda. Y eso hace ver que el mercado internacional es favorable al desarrollo de la ganadería argentina también. Sí, en general el mercado es favorable. Ahora, hay países, sobre todo lo notamos mucho en Europa, eso que era nuestro mercado más tradicional, donde hay un proteccionismo importante a lo que se llama su producción local. Y los alimentos, no solo las carnes, muchos alimentos que van de Argentina o Brasil, Uruguay, para ingresar a Europa, o hay cuotas como la cuota Hilton, o si no, si entra libre, hay aranceles muy altos y medidas de protección que a veces se disfrazan de alguna cuestión sanitaria, pero básicamente son para proteger a su producción local. En esto lidera mucho Francia, siempre se habla de que el productor francés está totalmente en contra del ingreso de los alimentos nuestros o de los países exportadores más naturales, y ellos, claro, quieren precios más altos para que su producción valga más dinero. Pero ¿qué pasa? En Francia antes la población agrícola era 25 o 30% del total, hoy no es más de 10, pero el establecimiento promedio en un país como Francia no tiene más de 40 45 hectáreas, el promedio. Y es muy difícil hacer un negocio rentable dedicado a la ganadería con 40 o 45 hectáreas, te podés imaginar, en zonas que además están bastante gastadas, décadas y siglos de aprovechamiento extremo, y eso hay que ir a lo natural, y lo natural es que los grandes productores somos, y así se calcula todo a largo plazo, los organismos que estudian todo esto, la mayor parte de lo que se va a importar de carnes en el mundo de acá a 10, 15 años va a venir del Mercosur.
Esa es la realidad. Estados Unidos es un gran productor y muy eficiente, pero también es un enorme consumidor. Entonces, tiene cosas que exporta y cosas que importa. Es un gran exportador de carnes, de carnes muy, muy tiernas para el mercado japonés o asiático, lo que sea, pero al mismo tiempo necesita muchísimas carnes para sus famosas hamburguesas. En Estados Unidos, el 40% de la carne que se consume bajo la forma de una hamburguesa. Fíjate lo que es una cultura carnívora machaza. Pero en fin, esto es como se está viendo hoy el mundo. Y Asia va creciendo porque está descubriendo que la carne vacuna, primero lo ha descubierto casi como un producto de celebración, no como para un alimento de todos los días, pero están dispuestos a pagarla, y muy bien, porque ven que es una alternativa que a la gente le atrae. En este panorama internacional que estás presentando, hay muchas novedades por las decisiones de Estados Unidos de alterar sus relaciones de importación y exportación con casi todos los países del mundo. En ese sentido, China importaba bastante carne de Estados Unidos. Y ahora con estos aranceles estratosféricos que se han planteado, lo más posible es que no le importe ya para nada. ¿Qué posibilidades reales tiene la Argentina con esta vacante? No te pregunto en cuanto así genéricamente, que evidentemente se abre una ventana, pero es que son muchos los que pueden entrar por esa ventana. Los grandes exportadores como Australia, Brasil, nuestros competidores, quizás se adelanten. Por eso te pregunto, en concreto, ¿qué significa de positivo para la Argentina esta posible apertura mayor de China? Mira, yo lo veo como una cosa de muy corto plazo. Vos viste que acá hay mucho de amenaza, algunas cosas se van para atrás, después dicen, no, pero suspendemos por 90 días. Yo no veo en esto una línea de largo plazo. Sí creo que la tendencia más global es que el gobierno americano, Trump concretamente, se ha vuelto más proteccionista que antes, y no solo en carnes, en una cantidad de cosas. Quiere que los autos se fabriquen todos allá, que las fábricas se instalen no fuera de Estados Unidos y se instalen adentro. Yo lo veo como en mi visión personal, como un retroceso desde el punto de vista de las ideas, porque el mundo de verdad ha crecido, y crecido mucho, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de la apertura del comercio, de la mano de la libertad del comercio. Es más, hasta se decía en un momento dado que el comercio libre es un seguro contra las guerras, digamos, porque con comercio, el que se beneficia con el comercio libre es los países que son eficientes para producir ciertas cosas, y se mejora el ingreso del ciudadano, que puede optar entre lo local y lo importado. Ningún argentino en principio va a comprar carne importada así viniera mañana, que por otro lado siempre sería, entrando en la Argentina, más cara que la local. Y nadie duda respecto a la calidad argentina, que por algo el mundo la demandó durante tantos años. Entonces, seguramente en una primera instancia, en esta especie de batalla entre China y Estados Unidos, es posible que recojamos algún fruto de decir, bueno, no traigo carne de Estados Unidos y la compro en Argentina o en Brasil o en Uruguay. Pero estas son medidas, todavía yo las veo como medidas de corto. Y hay que estar, obviamente, los operadores tienen que estar muy atentos con todo esto. Cuando empezó la guerra de Ucrania, también apareció una oportunidad, pero no para la carne argentina, era básicamente para el agro argentino, porque Ucrania es un gran exportador de trigo, pero la guerra mucho no movió esos números. La guerra es de tal tipo que Ucrania siguió, salvo en un primer momento, siguió produciendo con fuerza sus productos agrícolas. Pero sin duda el mundo está movido con estas batallas, yo te diría, arancelarias y a veces pararancelarias, y los operadores sin duda tienen que estar siempre con la guardia alta, porque hay problemas y oportunidades todo el tiempo. Esa es la verdad.
sí, sí. Esa es la vida humana y la vida histórica. Es así, es así. En el caso de Europa, podemos ver claramente, ¿no? Su política energética, por ejemplo, está virando terriblemente porque, claro, la dependencia respecto del gas y del petróleo ruso que se había fijado ya no tiene vigencia y no hay un reemplazo eficaz todavía. Hay, claro, una cantidad de soluciones, pero que podemos interpretarlas como transitorias. Sí, yo creo que lo que sí es de largo plazo es que están avanzando todas las energías alternativas, Sí. digamos, las que no son en base a carbón, a petróleo. Digamos, la tendencia en el mundo es a que vaya creciendo la energía eólica, la energía solar, la construcción de represas, etcétera. Pero, digamos, hasta hace muy, muy poco tiempo, y creo que todavía hoy, la mayoría de las centrales energéticas chinas son a carbón. Y realmente, claro, eso parece, en un mundo como el de hoy, parece casi una cosa desubicada, pero ya voy al otro extremo, un país como Uruguay ya no usa más de estas energías y por algo ellos se autodenominan, y con éxito en el comercio, Uruguay natural. Uruguay natural porque foresta todo el tiempo, porque por otro lado no tiene un kilovatio de energía que venga de carbón o de petróleo, y eso sin duda es una muestra de que poder se puede, y que debe ser la línea de largo plazo hacia la que vayan tendiendo la mayoría de los países, al menos los que están preocupados por la calidad de vida y el futuro, ¿no? Y te voy a preguntar, saliéndonos un poco de esto, pero volviendo a lo que ha sido la situación de la ganadería en la Argentina a lo largo de los años. El argumento para la intervención estatal ha sido siempre este de la mesa de los argentinos, pero en varias oportunidades se restringió el consumo de la carne. No se podía comer determinados días a la semana, bueno, no se podía vender, no se podía servir en los restaurantes ni venderla en las carnicerías. Eso es muy distinto, es un concepto distinto, era sacar la carne de la mesa de los argentinos. Bueno, ¿qué sentido tenía? ¿Promover las exportaciones? Había uno que era lo imprescindible de la generación de divisas. Estamos hablando ahí de los años 60, 50 y pico. En aquella época eso se llamaba la veda de carnes. Había veda de consumo y veda también de carnicerías, o sea, las carnicerías no podían abrían en una época una semana sí, una semana no, o lunes y martes no podían abrir las carnicerías, pero en aquel momento la desesperación era por las divisas y de paso darle trabajo a los frigoríficos exportadores. Después fue al revés, es lo que vimos en las últimas décadas más que nada, que es el freno de las exportaciones con la finalidad de que haya menos inflación, y que no falte el bife de la mesa de los argentinos y que sea casi yo te diría, un poco una política demagógica, de decir, a vos no te va a faltar la carne o el bife. Son cosas, a mi criterio, anticuadas, negativas, no han funcionado, y si un país es eficiente para producir, bueno, que haga todo lo posible y que sea líder local e internacional. Porque además, el mundo no quieren todos la misma carne. Hay países que no te compran un kilo de asado. La mayoría de los países del mundo no consumen asado. El asado es un producto de Sudamérica. Argentina, Uruguay, el sur de Brasil. Es parte de la cultura nuestra. Y en buena hora que lo sea, porque vendiendo bien el asado en Argentina, podías colocar más fácilmente algunos cortes en el exterior. En el fondo, una res tiene, ponele 30 cortes y varios subproductos como menudencias o grasas o huesos o lo que sea. El frigorífico le tiene que encontrar el mejor destino a cada uno de esos cortes. Y en varios de esos cortes, el mejor destino es Argentina.
Hay países, Estados Unidos no consume 1 gramo de mollejas. Estados Unidos exporta todas sus mollejas y la mayor parte de sus menudencias. El americano no las consume. Pero un país como Chile consume las mollejas americanas, mollejas de donde vengan, y no tiene propias, y las paga muy bien. Por eso te digo, y hay países, qué sé yo, Perú consume hígados. En su cultura está el hígado, pero a nosotros mucho no nos gusta el hígado. Cuando mi abuela o mi madre hacía hígado, había resistencia en la familia, digamos. Pero hay países que lo toman como un plato de primer nivel. Y Brasil, el corte que más valoriza es lo que se llama la picaña. ¿Qué es la picaña brasilera? Es la tapa del cuadril, que acá casi no se le daba valor. Entonces, un frigorífico le vende la picaña al Brasil, el cuadril, la colita de cuadril a la Argentina, el corazón de cuadril lo puede mandar a Francia o a Alemania, la nalga en Alemania, y todo eso te genera una integración al final de lo que es el animal, que obviamente le da mucho más valor. Lo mismo si vendés muy bien tu cuero, y si vendés bien, como decía antes, el hígado, los chinchulines o lo que sea. Y China compra y cotiza los penes del vacuno, y en otros lados se tira. Es decir, pero lo que se ve es que es para exportación por naturaleza la producción de la carne, por esa diversidad de mercados lo que hay en el mundo. Y los alemanes te pagan muy bien los lomos y los bifes. Nosotros tenemos hace años un restaurante en Barcelona, en España, y lo que más te llevan son los bifes, el bife de chorizo, el lomo, o el bife angosto. Un poquito, el cuadril, pero el resto en un restaurante no va, y más en un restaurante europeo, y el asado ni hablar. Además, a Europa no va la carne con hueso, va carne sin hueso. Pero quiero decir, las culturas son diferentes, las demandas son diferentes, y el arte, digamos, para llevar adelante la cadena de ganados y carnes, pasa por encontrar el mejor destino para cada corte o subproducto. En ese sentido, pero ya dentro de nuestro territorio, cuando apareció el patty, era una innovación para los modos de comer carne los argentinos, ¿verdad? Bueno, el patty apareció en 1960. Vemos el contexto, gobierno de Frondizi, que empezó a abrir de alguna manera la economía a cosas nuevas. Se abrió la posibilidad de traer maquinarias, etcétera, sin pagar impuestos, porque hasta antes estaba totalmente cerrada la economía argentina. Se trajo la idea de las hamburguesas que habían aparecido 10 años antes en Estados Unidos, pero con una adaptación a la cultura argentina, menos grasa que la americana, una proporción de sal muy baja, un poquito de pimienta para darle un poco más de sabor, y totalmente adaptada a la cultura nuestra. Es decir, la hamburguesa se hizo muy popular en la Argentina, pero hoy, bajo la forma de la hamburguesa, no se come más de 3-4% de todas las carnes que se venden en Argentina. Como te dije antes, en Estados Unidos casi 40 se vende bajo la forma de una hamburguesa. Sí, en todo el mundo la hamburguesa se ha ido difundiendo y es un producto más de nicho, pero es un producto más. Y otra finalidad que tuvo el lanzamiento de la hamburguesa en la Argentina era ponerle marca a la carne. Hasta ese momento la carne no tenía marcas. Ibas al carnicero y deme de ahí, era deme de esa. Nadie sabía de dónde venía esa carne. Venía de un matadero, venía de un frigorífico, pero no había marcas de la carne. Lo que había era marcas de carnicería, famosas carnicerías de la CAP o de algunas cadenas de frigoríficos. La CAP era Corporación Argentina de Productores de Carne, ¿te acordarás? Que desapareció en los años 80. Pero bueno, hoy en día empiezan a verse algunas marcas de carne, pero todavía a veces la marca de la carne de tal supermercado o de tal otro, ¿no?
no de una marca específica. Entonces, esto evoluciona como tantas otras productos en el mundo. Argentina era muy concentrada en su consumo de carne, llegó a consumir 80 hasta 90 kilos de carne por año y por habitante, y hoy está en 47, 48. Y no es precisamente por un tema a veces de costo, porque se comen otras carnes, se come cerdo, se come pollo, y Argentina se come 110, 115 kilos de carne por año, uno de los 3 países del mundo que más consume, junto con Estados Unidos y algún otro, pero ya no todo es carne vacuna, hay otras carnes. Y estas son las culturas, el trabajo ha cambiado. Vos ibas a una obra, una construcción en Buenos Aires 50 años atrás, y al mediodía había asado, y había parrilleros, y había un camión de lo que era la empresa de electricidad, venían a arreglar la electricidad, pero afuera había un señor preparando el asado para los operarios. Eso era parte de la cultura de la época. Hoy eso ya no corre más. Y el trabajo es menos exigencia física que el que había antes, y también el consumo de calorías tiende a bajar porque cada vez hay más trabajo sin esfuerzo físico. Eso también es un cambio de la época. Menos trabajo físico. Menos trabajo físico, demanda menos carne eso. Menos proteína, digamos, menos proteína cárnica. Y en el campo también, de alguna manera, la mano de obra, el trabajo físico, ha disminuido en relación a la ganadería. Bueno, ese es un tema que se suele traer como polémico, que el campo no genera empleo. Ya sabemos que en la cadena de la producción genera muchísimo, porque desde el potrero hasta el supermercado hay una cantidad de etapas que generan empleo, desde luego. Pero en el campo mismo, se trabaja menos físicamente. Sí, un poco menos, sí. Incluso hay campos ya que hay muy pocos caballos. Caballos digo como herramienta de trabajo, ¿no? Sí. Cada vez hay menos gente especialista en el manejo de los caballos también. Se utilizan más motocicletas para recorrer los campos. Y otra cosa es que también se engorda ganado una buena proporción en un feedlot, o sea, en comederos especialmente preparados y no pastando en el medio del campo. En Estados Unidos, apenas nace el animal, se va a un feedlot. Acá todavía no, pero sí se termina mucho ganado en Argentina, los últimos 90 o 120 días del engorde se terminan en un feedlot, con todos los animales concentrados en los comederos y digamos con los encargados repartiendo el alimento en fórmulas ya preestablecidas, como para que el animal pueda aumentar su peso de manera más rápida y bien proporcionada. Así que es como todo, va evolucionando, y en Argentina hoy tenemos una mezcla de todo esto, pero en las cadenas sí agroalimentarias, en la Argentina trabaja muchísima gente, más de 1/3 de la población. La ganadería es solo una de esas cadenas, pero también ha aumentado el trabajo en los frigoríficos, porque cada vez hay que hacer más, digamos, trabajo especializado. Si hoy sale un paquetito de carne con su marca, con su identificación, con su peso, etcétera, y va a un supermercado, no es lo mismo que antes que iba una media res a la carnicería de Don Pascual, digamos, ¿no? Eso ha cambiado también. Así que bueno, el mundo es eso, puro cambio. Claro. ¿Y vos qué consejos darías si fueras gobierno? ¿Qué consejos te gustaría recibir? No, digamos, yo creo que, digamos, yo soy liberal, digamos, y yo creo que no hay que frenar nada de lo que sea lícito y digamos, nunca poner impuestos a las exportaciones de nada, eso no va, ni como recurso impositivo, ni como forma de colocar productos en otros países. Ningún país normal pone impuestos a sus exportaciones, y en lo posible quisiera que también las importaciones sean
lo más libres de impuestos posible, porque seguramente puede haber cosas muy superfluas que por ahí no tiene sentido estimular que se traiga, pero todo lo que tenga que ver con maquinaria, con repuestos, con la posibilidad de tecnificarnos y hacer la vida mejor a los argentinos, me parece que el comercio se tiene que liberar para todo, no solo para, como se dice a veces, para los productos de alto valor agregado. El campo es el primero que agrega valor. ¿Y cuánto valor agrega? Por lo tanto, el campo y los productos primarios también tienen que tener el tipo de cambio común y sin cepos y sin retenciones. Si hay quien lo pueda explotar bien a ese producto primario y agregarle valor de verdad, perfecto. Pero hay veces que hay valor agregado y veces que hay valor desagregado en algunas cadenas, en algunos eslabones. Y eso no hay por qué garantizarlo. Es decir, como en alguna época se decía, que no es que esté prohibida la importación de textiles para favorecer la industria textil de Argentina. No, yo creo que tiene que competir la industria argentina con todas las otras. Es de la competencia que sale la verdadera eficiencia. Y en ese caso la rentabilidad está bien ganada. Luis, es muy interesante en esta conversación cómo has ido destacando la complejidad que tiene la actividad ganadera dentro del país para el consumo interno y para la colocación de las exportaciones a que da lugar. Por eso volvemos al libro del veterinario español, Juan Pascual, cuando dice, que lo hemos mencionado, que en la ciudad se suele creer que los productos alimenticios crecen en las estanterías de los supermercados, o que a lo sumo hay unos camiones que los recogen a pocos kilómetros del barrio, y eso. Hay una gran ignorancia respecto de la actividad agraria. Yo creía que eso era un desgraciado privilegio argentino, pero parece que, como este autor es español, que por lo menos en España sucede algo semejante. ¿Qué opinas en ese sentido? Sí, en general hay mucho desconocimiento en todo el mundo, digamos, de cómo se generan los alimentos y cómo se van moviendo a través de la cadena. Pero también pasa que cada vez hay más controles sobre, por ejemplo, trazabilidad. Antiguamente, si aparecía un foco de aftosa en un país, se cerraba el país al movimiento de carne. Hoy en día, como cada animal se lo va identificando, y ya no es que le ponen un número porque sí, para poder contarlo. Tiene la historia de su vida en esa tarjetita o en ese switch que le ponen al animal. Entonces, si hay un día un problema con una enfermedad, es perfectamente ubicable el origen de esa enfermedad. Y no vas a cerrar al país. Posiblemente hagas un círculo de 5 kilómetros alrededor de ese animal y digas hasta que no se cure esto, de este lote no se puede vender. Todo el tema trazabilidad hoy en día en el mundo es importante. Todo eso es muy importante. Y la verdad es que eso facilita el comercio, los controles, etcétera, y abre puertas a todos. Es más, en un corte que ves en un supermercado hasta sale el número de establecimiento de origen y la fecha, la duración. Es más, en alguna oportunidad algún cliente alemán nos dijo, y pronto van a tener que contar si ese animal tuvo una infancia feliz. Te decía, como diciendo, vamos a pedir todo tipo de certificaciones. Y es así. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que se llama ahora bienestar animal. Sí, para que haya bienestar animal, tranquilidad para el consumidor, y en muchos países se ponen algunas condiciones también como medida para arancelaria, convengamos, ¿no? Pues eso pasa también, ¿no? Te dicen no queremos animales de zonas que han sido deforestadas, entonces tienes que certificar
que el animal que estás exportando no proviene de un establecimiento que fue deforestado, o si fue deforestado hace más de tantos años. En fin, separar entre lo que es la seguridad alimentaria, lo que es lo paraarancelario no es tan fácil a veces. Sí. En relación a eso, la posición de Europa está siendo muy criticada. Bueno, vos mismo lo has venido señalando, ¿no? Que se usan pretextos a veces para la protección arancelaria. Y se está dudando ahora con la crisis que procede de la guerra de Ucrania, evidentemente. Se está dudando sobre la posibilidad de que los requisitos europeos puedan ser tan exigentes como pretenden en su famoso Pacto Verde. Es así, esto es parte por lo de Ucrania, también, digamos, el tema arancelario de Estados Unidos con Europa empieza a empujar. Pensemos que el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur está firmado pero no ratificado desde hace muchísimos años. El acuerdo que ni siquiera era una apertura total, eran cuotas un poco más altas de alimentos de parte de Argentina hacia Europa y productos que vendrían de Europa hacia el Mercosur. Este acuerdo estaba prácticamente arreglado hace más de 20 años, Fernando, y todavía no está operable, no está operativo. Y Francia lideraba, y sigue liderando, toda la parte proteccionista europea, pero cada vez tiene menos adherentes, y este tema del, digamos, lo que hay entre Estados Unidos, China y Estados Unidos, Europa, con aplicación de aranceles y todo eso, le está poniendo presiones para que Europa al menos se abra con países como los del Mercosur, o terceros países. Así que, no sé, creo que en los próximos meses vamos a seguir viendo esta gimnasia, digamos, que creo que de largo no ayuda. Yo creo en la libertad de comercio plena. Lo que es el desarrollo, el desenvolvimiento de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, no hay muchos motivos para ser demasiado optimista con los tropiezos que hay. Y además, en cierto momento, cuando parece que las cosas ya están por concretarse, hay una gran huelga de agricultores en Francia para oponerse, y el gobierno no tiene más remedio porque tiene elecciones a cada rato, no puede meterse contra sus electores. Es así. Demasiado baile, me parece, ¿no? Exactamente. Demasiado baile, y a veces embrollar el partido les ayuda. Es así, pero bueno. Bueno, esto nos hace ver lo complicado, lo delicado que es todo este tema de la producción agraria, de su exportación, es decir, la política del campo. Que entre paréntesis, Fernando, los alimentos deberían, en teoría, tener la circulación más fácil de todas, porque estás hablando de la comida de la gente. Un producto de lujo, podés tener algunas dudas, lo que fuera, si no hay divisas suficientes, pero la verdad es que alimentos deberían circular con plena libertad. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta conversación. No, por favor, Fernando. Creo que todos hemos avanzado en nuestro conocimiento sobre la política bioagroindustrial. No hay que olvidarse nunca de la combinación de factores que implica todo esto. Sí, muchas gracias otra vez, Luis. Gracias a vos, Fernando. Un abrazo. Hasta luego. Hoy hemos conversado con Luis Bameule y nosotros nos reencontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años,
en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.